Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de RELAB, el podcast de Real Estate. ¿Cómo estás, Ornella? Hola, Herman, ¿todo bien? Bien, muy bien. Gusto verte de nuevo y tenerte acá. Damián Tababan, gran amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, ante todo, vamos a contar ahora lo que vamos a hacer en este capítulo, pero antes vamos a agradecer a Stay Real, este estudio que nos recibe tan bien y donde grabamos el podcast. Agradecer también a Grupo SIG, que es nuestro productor y que nos acompaña tan bien y durante tanto tiempo. Y muy especialmente a Finaer, que es nuestro sponsor. Finaer, alquila con garantía Finaer, la mejor garantía, la más completa, Finaer. Y dijimos recién que teníamos un invitado que viene desde algún lugar que ahora vamos a saber. Y Orne, me gustaría que lo presentes. Bueno, gracias. Está con nosotros Fabián Coppel de Coppel Sánchez, hermano uruguayo, que lo trajimos hoy a Buenos Aires y no lo queremos soltar, lo vamos a pasear por toda la ciudad. Gracias por venir, Fabián. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos hablando primero de vivienda promovida y creo que, ya que estamos y tenemos el lujo, en lo personal creo que tu estudio, tu desarrolladora, es en la región una de las más innovadoras respecto a lo que es producto y configuración de producto para lo que es una clase media alta, con un nivel de innovación y tecnología que al menos acá en Argentina no se está dando, y ustedes hace bastante que vienen con esto. Así que, bueno, ¿cómo es eso de pasar como del amenity al espacio compartido, como lo llaman ustedes? Está muy bien. Aprendiste bien. ¿Viste? Vos escuchaste, nos escuchaste bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación y por seguir esta charla tan linda. Y por darnos la posibilidad de mostrar un poco lo que hacemos desde Uruguay, que a veces somos un país chiquito con corazón peleador y al lado de nuestros hermanos argentinos, de los cuales los vemos con muchísima admiración, y creo que en esto, de alguna forma, haciendo paralelismo a determinado momento del fútbol, ¿no? Que Uruguay venía bien y Argentina peleaba y no sé qué, y nos venían... Ojo, porque estamos cerca del Mundial. No, por supuesto que estamos cerca del Mundial, pero a mí me llamó la atención porque hubo un momento como que los argentinos empezaron a admirar la selección uruguaya. Yo decía, ¿cómo nos van a admirar la selección uruguaya con los jugadores que tienen? No sé qué. Bueno, al final terminaron demostrando que eran campeones del mundo. Nosotros... No, pero con mucha admiración por Tabaré y por el trabajo que hizo de formación de grupo, de los valores, y es una admiración que seguimos manteniendo. Bueno, lo tuvo realmente, porque Uruguay, de chiquito llegó a ese Mundial del 2010 a semifinales, en un trabajo muy ordenado de grupo. Y bueno, por poner un paralelismo, nosotros venimos haciendo un trabajo muy ordenado, muy enfocado en lo que es una vivienda para una clase media aspiracional, que con la cual empezamos a construir viviendas de propiedad horizontal. A ver, yo quiero ir un poquito antes. Nosotros somos, tanto mi socio Sebastián Sánchez como yo, somos de formación arquitectos, luego somos egresados de la Universidad de Itela, hicimos el curso de Real Estate Management junto a Germán y a Damián, y luego hicimos el MBA, por lo tanto tenemos cierta formación financiera también y de administración. Nos dedicamos en nuestras primeras etapas a locales comerciales, a casas suntuosas, más bien suntuosas, y a parrilleros, a todo lo que hace un arquitecto, y a partir del año 2010 empezamos con los primeros proyectos de vivienda, que fueron de clase media, en zonas como Positos, Punta Carretas y alguna en Malvin, para luego dedicarnos de lleno a lo que era la vivienda promovida. Una de las cosas
me acuerdo perfecto, en uno de los primeros desarrollos, un sábado me fui a trabajar a la oficina comercial, ¿no? Que no existía oficina comercial, pero habíamos abierto como un espacio ahí y no sé, una persona vino al paso. ¿Era el lugar donde vendían? Era el lugar donde vendíamos, pero nosotros era el resto de casa que había quedado y pusimos una mesa y era como muy precario, ¿no? Y teníamos un comercial, que fue el primer comercial que tuvimos, estamos hablando del año 2013-2014. Pero yo me gustaba saber qué pensaba la gente. Entonces vino una señora y me dijo, empezó a averiguar y en un momento dijo, ¿pero el apartamento tiene ventana? Y yo me quedé pensando, ¿cómo si tiene ventana? Sí, porque bueno, la señora vivía en una casa evidentemente con un patio interno que no tenía una ventana en la calle, ¿no? Entonces, en ese momento donde empezaba este tipo de vivienda, había como cierta confusión y había como una idea de cómo podía llegar a ser este producto. Y nosotros fuimos dándole siempre lo mejor a la vivienda, a los edificios, pensando en cómo nos gustaría vivir a nosotros, ¿no? Y siempre pensando en la gente y cómo nos gustaría vivir. Y son edificios que nosotros tendríamos que vivir ahí. Y así lo encaramos durante todo este proceso. Hasta el día de hoy seguimos trabajando, en donde es muy importante para nosotros la conexión entre lo público y lo privado. O sea, el edificio tiene que abrirse a la ciudad y la ciudad tiene que de alguna forma permear en el edificio y eso es un gesto que se ve en muchos de nuestros proyectos. Somos proyectistas, seguimos proyectando. Muchas veces también me dijo largar lápiz y yo digo, pero si es lo que me gusta hacer, ¿por qué lo vamos a largar? Es el fuerte. No sé si es el fuerte, pero es lo que nos gusta, digo, y uno tiene que hacer lo que nos gusta. Existe... La verdad que en este podcast le damos, y en nuestros cursos universitarios, le damos especial atención a pensar los productos, ¿no? Y a cómo se piensan los productos. Aparte enseñamos en las facultades de arquitectura, así que agarrar el lápiz es algo que por lo menos vemos alrededor nuestro y hacemos en algunas ocasiones también. Y hay diferentes formas de pensar los productos inmobiliarios y de pensar cómo hacer en tu desarrolladora para vender esas unidades que usan y que después sean usadas bien, ¿no? Hay algunos que tienen una fuerte impronta de diseño y hay una cantidad de desarrolladoras aquí que se basan en esa impronta de diseño para vender más y para que el producto sea más aceptado. Y hay otras que pasan por otro lado, pasan por un análisis más de demanda funcional, a veces pasan por el tamaño de las unidades, por cómo se relaciona la financiación u otros aspectos del producto. Entonces, vos estás diciendo, bueno, para nosotros el diseño es importante, entiendo que es una parte del producto, y estás diciendo, queremos que sean unidades o edificios en los cuales a nosotros nos gustaría vivir, pero vos no sos el usuario de todos y seguramente viste en ese público una cantidad de demandas, de aspiraciones, de deseos, que no son literalmente lo que vos querés, pero que pensás que están buenos para la gente y el público que va a habitarlos. Mirá, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando me hice mi casa, yo me hice los 4 fuegos, ¿no? Que era básicamente el parrillero, la hornalla, un horno a leña y no sé, la chivitera. Y cuando hicimos las barbacoas para estos edificios, le pusimos los 4 fuegos, porque queríamos que tuviera la gente las mismas posibilidades que tenemos nosotros de hacer los asados. Entonces, digamos... Igual, déjame que haga un pequeño comentario sobre esto que estás diciendo, que está buenísimo. Todo lo que estamos diciendo, un poco Orne lo dijo al pasar, está bajo el paraguas de una operatoria que se lanzó originalmente, autodenominada Vivienda Social, con todo lo que significa que un gobierno lanza una operatoria de vivienda social y la decodificación que el mercado hace de ese mensaje que imprime el propio gobierno y que dispara como primera reacción que aparezca una señora que vivía en una casa sin ventanas y que ella interpretó en un minuto que era como la destinataria de esa operatoria. Y que uno, con el prejuicio propio de nuestra actividad de tantos años, de Argentina, de la deformación, tiende a pensar que si alguien lanza una operatoria de venta social, el producto no suele ser como el corazón de la agregación de valor y de la diferenciación, sino otros componentes, no menos importantes, por supuesto, el acceso a la vivienda, que la gente tenga una casa más digna o lo que fuera, la dignidad de la vivienda. Y sin embargo, de esa operatoria que se lanza bajo la impronta de vivienda social, derivó algo súper virtuoso, y es que vos estás concibiendo los productos como si fueran para vos. Sí,
Sí. Puta, ¿no? A ver, yo creo que fue un efecto contagio, ¿no? Viste que... O competencia, o no sé. Sí, por supuesto, por eso digo, fue un efecto contagio y competencia, por supuesto. Nosotros siempre tuvimos un reflejo con otra empresa muy importante de Uruguay, que fue como las dos marcas que empezaron como a crecer en este segmento. Y creo que fuimos levantando un poco la vara juntas en ese recorrido. Por supuesto que hay otras, ¿no? Y que también se sumaron y cada una aporta su valor, y hay muchas chicas que también le aportan valor. Ayer pasaba por una calle y me encantó un edificio de ladrillo que vi chiquito, y dije, qué lindo que hayan este tipo de también esa materialidad, estos productos de que se nota que hay estudios más jóvenes trabajando en este tipo de viviendas, pero a ver, nosotros somos arquitectos, somos constructores y somos desarrolladores. Y eso nos da como una forma de mirada integral del producto, hablando ya de producto, que nos permitió decir, mira, no, acá el diseño tiene que estar bien porque no es tanto más caro construir algo que esté bien diseñado a que no lo esté. Y nosotros no nos podemos permitir como arquitectos dejarle a la ciudad un legado, algo que no nos guste. Entonces, por lo menos, vos sabés que todos los partidos no los podés salir a jugar igual, ¿no? Porque, a ver, hay edificios que se juegan entre medianeras que son estándar y vos tenés que resolver una muy buena planta, un muy buen funcionamiento interno y 2 fachadas. Y hay otros edificios que cuando se te da la oportunidad tenés que meterle más cartucho, que son resolver una linda esquina, o resolver una linda torre, o resolver otras formas que se te presentan. La ecuación económica está presente siempre, porque esto tiene que dejar algún peso para los inversores que pusieron la plata, porque si no, no hay negocio, no hay futuro, no hay un próximo edificio. No hay un proyecto más. No hay un próximo proyecto. Y por otro lado, tenés que dejar una muy buena planta funcional para quienes viven ahí y ahí se fue construyendo un poco, incrementando las necesidades. Ahora, hubo un cambio, si me permitís, en el año 2015 en adelante, nosotros ya consolidado nuestro primer edificio, yo tengo el primer Ventura, que es una de nuestras marcas, nosotros hoy tenemos varias marcas, pero el primer Ventura, que lo recuerdo como con mucho cariño, había muchas cosas que no tenían. La ley de viviendas se fue transformando y fue permitiendo que se empiecen a incorporar otras áreas, algunas no explícitas, como por ejemplo en los coworks le pones salón, no se llaman coworks porque no existía tal término, pero en el año 2018 nosotros, a partir de una charla que nos invitaron a hacer y una reflexión sobre cómo iba a impactar la tecnología en la vivienda, entramos en una reflexión profunda de cómo nos iba a impactar y terminamos viajando hacia el espacio, ¿no? en que la tecnología iba a impactar no en la domótica, que era lo que se hablaba en ese momento, sino que nos iba a permitir que un usuario a través de su teléfono pudiera tener una app, que esa app los iba a poder comunicar entre otros, que íbamos a formar comunidades y que íbamos a poder interrelacionar a los edificios. Y eso fue determinante para el cambio. Y yo creo que fue determinante no solamente para el cambio nuestro, sino para el cambio de quizás la vivienda promovida que hoy se ve en Uruguay, porque nosotros teníamos 3 proyectos en cartera y dijimos, para que eso suceda y para que esas comunidades se junten y para promover que en un espacio se junten los niños con sus padres y los padres tomen mate y los niños jueguen y se conozcan y después los padres van al cine y le dejan al amiguito y se genera una economía social, pero de verdad social, donde yo me ahorro pagarle a una empleada porque hay gente que necesita ahorrárselo. Y aparte, está mucho mejor que se quede con el amiguito, que se quede alguien externo cuidándolo, ¿no? Por supuesto. Socialmente está o que mucho te mejor. reciba una abuela postiza que vive en el edificio y que te pueda dar una merienda a un hijo y que vos le puedas pedir un favor y que esas volver cosas a la ocurran. vecindad, Volver, ¿no? O sea, hoy en día somos todos NN, que no sabes quién vive en tu mismo piso. Volver a los barrios de antes. Que esas cosas se produzcan. Teníamos que construir determinados espacios para que eso pase. Y más volumen probablemente.
Pero sobre todo los espacios, el escenario, porque necesitamos el escenario. Sin el escenario eso no iba a ocurrir. No tenían dónde juntarse. No tenían dónde juntarse. Y Claro. el primer escenario fue decir, bueno, que aparezcan espacios de los gimnasios, por más que uno diga, ya existían gimnasios como amenities en todo el lado, pero nuestros gimnasios estaban pensados más desde el lado de que se generen grupos de corredores y después pudieran entrenar ahí, que capaz que desde el uso propio del gimnasio, si necesitaba o no un edificio de vivienda promovido un gimnasio. Espacios de cowork para que se generen comunidades de coworkers en los edificios. Espacios de juego para niños. Espacios, si tenía un perfil un poco adolescente, poder, o el edificio era más grande. Y todo eso, huertas orgánicas, para que la gente también, en ese momento se estaba hablando, y todo eso generado con muy bajas expensas, pero muy bajas expensas. Y casi ridículo. O sea, uno cuando ¿Y cómo se es para hacerlo con muy bajas expensas? mucha tecnología. La gente decía, pero ¿cómo vas a sacar el portero? Sí, vamos a sacar los porteros. La tecnología está remota. Incluso hemos trabajado con empresas que hoy se están desarrollando de tecnología, que fuimos sus primeros asesores de cómo implementar y cómo tratar de controlar un edificio remotamente a través de cámaras, parlantes, sistemas remotos de portería, aperturas de puertas. Hoy ya hemos pasado a reconocimiento facial. O sea, yo quiero que vivir en un edificio Coppel Sánchez sea como manejar un Tesla. ¿Tá? Y quizás muchos de acá no hayan manejado un Tesla, pero hoy hayan muchos manejado autos chinos, pero vos te subís un Tesla con Bluetooth, sin llave, el auto, es como que el auto, como que todo se da para que las cosas fluyan, ¿no? Entonces vos, hoy en día nosotros entramos en un edificio nuestro con reconocimiento facial, no hace falta tags. Si hay una necesidad, apretás un portero y te atienden de una compañía y te preguntan qué necesitas. Subís a tu apartamento, tenés un código como muchos de los apartamentos de acá, un código para entrar, pero digamos, que sea todo fluido. Y eso es parte también de la experiencia que queremos vivir. Eso no terminó ahí, por supuesto. Eso fue el punta. En el año 2018, ese fue como el detonante. Esos edificios se terminaron en el año 2020, vino la pandemia, la comunidad, imagínate que no se podía hablar mucho, y empezaron otras lógicas de seguir. Y yo creo que ahí también todo el mercado empezó a apuntar más alto. No digo que fuésemos los únicos, había muy buenos productos, ¿no? Pero por lo menos los únicos capaz que lo pensaron desde este lado de la comunidad, eso sí. Sí me parece importante, además de la comunidad, es pensar que vos como desarrollador tenés que generar este escenario, esto que vos decís, bueno, una cosa es en un edificio entre medianeras, otra cosa es si puedo hacer una torre, pero siempre vas a tener el problema de si querés generar mucho escenario, ese ratio entre los metros comunes o compartidos y los metros, digamos, vendibles del departamento. Bueno, ustedes me parece que tenían una idea un poco de espacios multipropósito y la idea también de bajar los costos de las expensas, por también un tema de clase media, con por ahí la idea de pagar los espacios si los utilizo, pero bueno, también con un gasto variable que no sé el usuario si después en la práctica ese gasto variable de las expensas hubo algún inconveniente o no. Pero me parece que el bajar los costos, tanto a ustedes en la obra como al usuario en el mantenimiento o el día a día, es bastante clave. 100%. Y es una proporción. O sea, vos no, en este tipo de edificio uno no puede dimensionar un gimnasio para su hora pico. Lo que sí tenés que trabajar es con tecnología para generar reservas para que no se desborde a la hora pico y la gente se tiene que acostumbrar a trabajar con reservas. Entonces, en ese camino vamos, y si yo de golpe asigno, o sea, que es lo que queremos ahora implementar y seguramente terminemos implementando con inteligencia artificial un poquito, digo, 3 usos en hora pico a los apartamentos del gimnasio o del spa, ¿tá? Y vos querés uno más, bueno, se puede generar uno más, pero es un pay-per-use, pagás un extra que va a la copropiedad. Entonces, de esa forma vos vas regulando algunos espacios que vos, que es lo que pusimos, que es pago por uso también, como ya en Carrasco que hicimos otro producto, pusimos una peluquería, entonces vos podés contratar es vivienda promovida, ¿eh? No, o sea, pero vos podés contratar, es otro segmento, es otro público que está dispuesto a pagar más, y en otra zona que quedó integrada la vivienda promovida, por suerte, porque hizo que se desarrollara todo el desarrollo que hoy vemos de lo que se llama Carrasco Este, que es entre el aeropuerto y Montevideo, digamos, es producto del desarrollo de la vivienda promovida. A partir del año 2020,
que liberaron unos topes de precio que existían para el interior del país. Canelones entra dentro de la liberación de tope de precio y esta zona era Canelones, por lo tanto entró dentro de la vivienda promovida y generó todo un desarrollo en un lugar que la gente joven o determinado público no tenía acceso. Pero ahí sí construimos edificios con un poquito más de prestaciones, con piscinas, de golpe agregamos algún sauna, pusimos edificios que pueden estar perfectamente Levantaron la vara. en Punta del Este. Sí, son edificios que pueden estar en Punta del Este. Ahora, también sus amenities en su justa medida, ¿no? Son estos espacios compartidos en su justa medida, porque si uno se pasa, está fuera de rango. Bueno, hay muchos edificios que tienen amenities excesivos. Es muy común edificios que tienen espacios que nunca se usan, grandes salones, gimnasios que luego se ponen obsoletos y nadie quiere reemplazar las máquinas porque no están pensados para un dimensionamiento que no corresponde. Sí, hay que pensarlos muy ajustadamente, ¿no? ¿Y cómo es la administración? Porque la tecnología hay que mantenerla, algo de gestión del espacio hay que hacer, y aparte el edificio hay que administrarlo. ¿Lo hacen ustedes? ¿Tienen alguna empresa con la cual trabajan? ¿Cómo hacen? Es una lucha. Mirá, nosotros compartimos la app con la administración, o sea, y nosotros como empresa mandamos determinadas comunicaciones como empresa y la administración se contrata independientemente, pero estamos todo el tiempo revisando si no tendríamos que administrar alguno de los edificios, por lo menos los primeros años para determinado funcionamiento. Igual no nos alejamos, no le soltamos la mano, porque hay ciertos parámetros que tratamos de que arranquen de determinada forma. Lo que pasa es que a veces las administraciones involucran que los vecinos puedan decir cosas con libertad, y si nosotros somos los mismos operadores no lo pueden hacer. Entonces, nosotros tenemos los dolores de cabeza como todos, pero tratamos de que nos metemos bastante en que ese funcionamiento, esa primera puesta a punto funcione bien, lo mejor posible, por lo menos, ¿no? Y en permanente evolución. A mí me gusta mucho, ¿no? Si podemos redondear algunas ideas, me gustaría como repasar de vuelta pensando en analogías respecto de la realidad de nosotros tres, no tanto la tuya. Pero quiero decir, uno piensa en el desarrollo inmobiliario en Argentina, que igual que en Uruguay durante décadas, y nosotros seguimos igual, trabajando allá sobre la primera fila frente al río, para el segmento ABC1, y acá trabajando desde siempre. Y uno tiende a pensar para siempre, Dios quiera que no, solamente para el ABC1, ¿no? Y de repente con una operatoria inteligente, criteriosa, flexible, ¿no? Con capacidad de adaptarse a distintos contextos y a distintas improntas políticas, y con la impronta de hacer una movida bajo el paraguas de esto que llamaron vivienda social inicialmente, despertaron un ecosistema de círculos virtuosos extraordinarios, ¿no? Es decir, por un lado, nació la posibilidad de desarrollar proyectos en áreas de la ciudad que estaban dormidas y inertes, ¿no? Y sin ningún tipo, y muriéndose, probablemente por falta de inversión, ¿no? Y de repente una operatoria las despertó, las puso en escena, ¿no? En primer lugar, no es poca cosa, desde la perspectiva urbanística, el crecimiento de las ciudades, ¿no? El hacer renacer lugares que durante décadas venían decayendo indefectiblemente. En primer lugar, una operatoria que logró eso. En segundo lugar, una operatoria que no se basó en, como podría haber sido en países ricos europeos, que el Estado español o la Comunidad Económica Europea inyectara, ¿no?, decenas de miles de millones de dólares para reactivar el centro de Madrid, cosa que efectivamente ocurrió en Madrid. Bueno, en países más pobres como los nuestros, eso que es extraordinario, si tenés los recursos, si no los tenés, está fuera de programa, con lo cual esa alternativa, por supuesto que la única forma de activarla es motorizando la inversión privada. Y para motorizar la inversión privada hace falta que el privado, como mínimo, gane un poquito de plata por hacerlo, porque de lo contrario, uno podría obligarlo, pero no sé si es posible obligándolo que suceda, con lo cual si eso no es posible, hay que generar las condiciones para que el sector privado motorice esto per se, ¿verdad? Y el arte que lograron encontrar en Uruguay fue el del hacerlo,
con una parafernalia de ideas, de cosas, en fin, una cantidad grande de herramientas que pusieron a disposición, pero la columna vertebral fue efectivamente la desgravación impositiva, ¿verdad? El sacrificar impuestos, ¿verdad? El no cobrar impuestos, ¿no? Para que del no cobrar impuestos, el cálculo de sumar y restar, ¿no? Ingresos y egresos, diera razonablemente positivo y aparecieran empresarios diciendo, bueno, esta cuenta da, hagámoslo, ¿verdad? Gracias a que el Estado sacrificó impuestos. Y por supuesto que estoy seguro que el debate original, ¿no? Al momento de gestar esta cuestión, originario, fue desde lo político, y es lógico que se despierte, que se desencadena siempre ese debate. Muchos habrán criticado diciendo, pero ¿cómo vas a dejar? O sea, todo esto es posible porque el Estado no cobra nada de impuestos, ¿verdad? O sea, parece una reacción natural, o sea, y gracias a que el Estado no cobra impuestos, bueno, hay desarrolladores que se enriquecen con esto, con lo cual estoy seguro que en aquel momento un debate igual habría en Argentina si se debatiera esta cuestión. Y evidentemente terminó ganando esta expectativa, esta idea de hacerlo, y yo puedo adivinar que la principal argumentación que le dio sentido a que finalmente se hiciera y no se matara la iniciativa fue que, bueno, que es un lugar del Uruguay en el que ningún impuesto se cobraba, con lo cual porque no se construía nada, con lo cual el dejar de cobrar impuestos sobre una cosa en donde no se cobraban impuestos, pero que al mismo tiempo generaba presuntamente, después podía fallar o podía ser exitoso, fue exitoso, pero bueno, que se desencadenara todo esto, ¿verdad? Que se colonizara o se despertara un lugar del Uruguay que estaba entre dormido y en decadencia, que los empresarios hicieran construcción en ese lugar con el ecosistema que implica la industria de la construcción reactivada, y que simultáneamente esos negocios fueran razonablemente rentables, evidentemente tenía sentido. Pero me parece que todo eso está todo buenísimo, pero creo que cuando Orne trajo la idea, me parece que dio en el clavo, y creo que la frutilla del postre, que es lo que finalmente permite entender y felicitar a los uruguayos por haberlo hecho y decir, che, qué extraordinario esta idea que pusieron en marcha, es que adicionalmente sucedió todo lo que Fabián nos cuenta, y es que desencadenó un ecosistema competitivo entre desarrolladores que, lejos de hacer la clásica vivienda social de pésima calidad o de mala calidad, Fabián dijera, che, voy a hacer un producto con 4 fuegos, ¿no? Con 4 voy fuegos. a Alemania a buscar tecnología para mis edificios. Alemania a buscar tecnología y desarrollo una app. Desarrollo una app para vivienda social, no para la torre Porsche, ¿verdad? Obvio que la torre Porsche Miami tiene una app y vaya uno a saber cuántas cosas. No. Estamos diciendo que, no sé, milagrosamente el sector privado logró armar en Uruguay una producción de arquitectura de la que Fabián se siente orgulloso. Y que dice, yo diseño el lugar en el que quiero vivir. Tremendo. Y déjame complementar una cosa más para ir cerrando. Y además, además, ya que estamos, se blanqueó la economía. Ya que estamos, además, ¿no? Ya que todo de paso, todo de en paso blanco. todo en blanco, ¿no? Todo en blanco. Estaba pensando mientras vos hablabas de esto, del poder destructivo de las ideologías. Eso era lo que me quedaba pensando. Porque esto es, o sea, todo esto surge al amparo de una ley de vivienda social, ¿no? Que, si no me equivoco, Fabián, según dijiste, fue impulsada y promulgada por Pepe Mujica, a quien creo que nadie puede acusar de ser un cerdo capitalista, ¿no? No tengo por qué explicar que Pepe Mujica no es eso. Y sin embargo, y Pepe Mujica, y en fin, toda la coalición política que impulsa originalmente esto, bajo el amparo de ley de vivienda social y de proveer soluciones para la vivienda, involucra al sector privado, dándole herramientas al sector privado para que genere este ecosistema de desarrollo y de innovación, porque esto dejó de ser desarrollo inmobiliario, ¿no? Para mí es un sistema que trasciende el desarrollo, es un sistema de innovación de vivienda, un sistema de innovación de hábitat.
Y me parece muy interesante cómo a veces no tenemos que pensar tanto en si corresponde a mi forma de pensar la política o la economía, sino cuáles son las soluciones que efectivamente resuelven, por un lado resuelven las necesidades de la gente y por otro lado permiten que existan estas iniciativas de crecimiento y de desarrollo. Fabián, a mí me quedan como dos inquietudes volviendo más al producto. A ver. La primera es la experiencia de ustedes, que no me parece menor, respecto de la articulación de espacios públicos privados. Plazas, comercios in-out, visuales al centro libre de Manzano, o sea, cómo empezar a incorporar la ciudad a los emprendimientos para que no sean hitos aislados. Y la segunda es algo que vengo pensando en el último tiempo, ya creo que me estoy empezando a obsesionar, que tiene que ver con que el foco de los emprendimientos modernos está en la amenity, la comunidad, la tecnología, y está buenísimo. Un poco nos estamos olvidando de las tipologías, o sea, de la puerta del departamento hacia adentro. Ese 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios. Está muy parecido a lo que hacíamos en los 90. ¿Qué es lo que se viene? Arranco por la primera. Nosotros, desde el año 2015, desde el año 2009 yo tuve mi primera hija, Jazmín, y que nació con una discapacidad muy severa. Yo no sé, quizás ustedes lo sepan, otros no. Y desde el año 2015 le regalamos a Jazmín su fundación, que se llama Fundación Jazmín, para todos los que nos quieran seguir. Por lo cual trabajamos en la inclusión de los chicos en el espacio público a través de la generación de espacios de juegos inclusivos que están en los espacios públicos. Eso generó, que fue posterior quizás a un proyecto que ya hablaba de cierta integración, pero nos permitió hacer una plaza delante de uno de los edificios, que fue una cosa espectacular, y es como el gran ejemplo que tenemos de la integración de lo público, lo privado, de la interrelación, de que sí se puede, ¿no? Yo creo que los edificios tienen que dejar algo que va más allá de la parte privada. Y hoy lo estamos viviendo con el último proyecto que lanzamos, que es Ventura Sky Residence, que tiene una plaza semipública espectacular y que de alguna forma cumple como con todos los lineamientos de eso, y que, bueno, los invito después a ver. Es un edificio bajo la ley de vivienda promovida, con un aspiracional más alto. El eslogan es tocar el cielo con las manos. Pero justo ayer hablaba con el publicista, que a veces la gente lo ve y no entiende que es para él, que le estamos hablando. Entonces me dice, sí, capaz que le tenemos que agregar que ahora todos pueden tocar el cielo con las manos. Uh-huh. Es un proyecto que muestra toda una plaza de uso público-privada que se va a poder integrar, y que después tiene una segunda plaza a nivel aéreo ya privada a continuación de los amenities. Un proyecto de 575 unidades, son 3 torres, y bueno, las vamos a inaugurar en el Mundial. Y respecto digamos, y seguimos trabajando en esa línea. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que la parte, o sea, a ver, aparte se retroalimenta, o sea, el espacio público alimenta al privado y genera mejor área de valoriza la zona, y el privado se valoriza de eso. Entonces, yo por momentos pensaba que había que hasta obligar a una cuota parte a que haya un aporte y una intervención de los privados, ¿no? Uh-huh. En estas leyes, en el espacio público, en determinado espacio público aledaño. Pero bueno, eso, digamos, nosotros lo hacemos porque queremos, y nos gusta hacerlo. Después no es algo que querramos meter a otros en el paquete. La verdad que hoy vivimos un momento bastante competitivo desde el punto de vista de la vivienda, y cualquier gasto adicional pesa, ¿no? Y pero después, vas contagiando, de a poco. Y bueno, las ideas contagian, sí, sin duda, las ideas contagian, y basta ver un montón de ejemplos que nos sentimos muy, muy, muy orgullosos y muy felices de haberlo podido hacer. Y por otro lado, el tema de las tipologías de la vivienda. A ver, nosotros concebimos hoy la vivienda, la vivienda que nosotros hacemos para este segmento es como el dormitorio de antes. O sea, la vivienda pasa a tener un uso mucho más privado, ¿no? Más de uso
personal y la relación y los vínculos con la gente que viene de afuera se va a dar en las barbacoas que hacemos, en los cowork, en los espacios de espera que son espectaculares. Entonces hay edificios que tienen incluso un acondicionamiento de terrazas brutales, nórdico, es un edificio increíble, ¿no? Con todas las terrazas acondicionadas. Entonces eso desde el punto de vista de balance de metros cuadrados es bastante sabio, porque la verdad que en el total mayor acceso. En el total debes tener menos metros cuadrados, porque reducís el metro cuadrado de la unidad y lo das en lugares comunes donde generalmente tenés que dar un poco menos para lograr mejores funcionalidades. Y también el hecho de tener controladas las expensas, la limpieza, o sea, la limpieza de la propia vivienda, o sea, sí, las viviendas tienen que ser funcionales, o sea, vos no podés desperdiciar metros, tienen que funcionar. A nosotros la tipología tienen que ser relojitos suizos, entonces, digamos, es algo que manejamos muy bien y lo trabajamos muy bien desde el sulfito. No, y no nos permitimos hacer tipologías que no funcionen. Pero después todas tienen que tener el acceso a esos espacios comunes, que es el espacio de relacionamiento de los edificios, y trabajamos en esa línea, digamos. Bueno, tenemos que ir cortando. Fabián, ha sido un hito tu visita a este podcast, la verdad que te agradezco enormemente, muy contento de tenerte aquí en el día de hoy. Quiero destacar que Fabián también viene a dar una clase a los alumnos de Real Estate de la Universidad de Itera en el día de hoy, se vino muy generosamente, así que agradecido también por eso. Y nos despedimos. Ornella, Damián, muchas gracias por todo. Fabián, re agradecidos de tu presencia. Y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias a Grupo SIG, nuestro productor. Y muchas gracias a Finaer, nuestro sponsor, alquilar con garantía Finaer. Nos vemos la próxima.